Las anemias megaloblásticas constituyen un subgrupo de anemias carenciales en las cuales la síntesis de hematido resulta perturbada en el ADN por deficiencia de uno o varios factores madurativos, como son la vitamina B12 o los folatos. Estos se van a caracterizar por la presencia de megaloblásticos, característicos por la presencia de macrócidos en la serie roja tanto en la médula ósea como en la sangre periférica. La eritropoyesis ineficaz, que constituye el mecanismo fisiopatológico principal de la anemia, obedece al aborto medular de los precursores eritroides, que desaparece antes de finalizar el proceso de maduración. La hemólisis secundaria es consecuencia de la destrucción periférica de los eritrocitos defectuosos que lograron alcanzar la maduración megaloblástica. Las anemias megaloblásticas secundarias a deficiencia de folatos representan la causa más frecuente de anemias carenciales en nuestro medio después de la anemia ferropénica. En cuanto a los antecedentes, a lo largo de la historia se ha sabido que las deficiencias de folato y vitamina B12 pueden generar efectos adversos para la salud, incluidas las anemias y las alteraciones neurológicas. La anemia megaloblástica es consecuencia de los malos hábitos alimenticios y de la desnutrición, y quizás el primer caso de anemia megaloblástica lo describió William Osier en Canadá antes de 1850, cuyo paciente padecía de hipoestesia de los dedos, manos y antebrazos, sus glóbulos rojos eran muy grandes y su estómago se encontraba atrofiado durante la necropsia. Bueno, ahora vamos a hablar de la epidemiología. Actualmente la prevalencia de anemia megaloblástica ronda entre un 2 y un 5% del total de las anemias a nivel mundial, estando detrás de la anemia ferropénica, que es la más común y de las causadas por trastornos crónicos. Esta además es la segunda en frecuencia dentro de las que son causadas por factores nutricionales. Este tipo de anemia ha aumentado en los últimos años debido al incremento de patologías gastrointestinales. Todos los grupos raciales son propensos a desarrollar anemia megaloblástica. A pesar de esto, la incidencia es mayor en personas con descendencia europea. A su vez, existen otros grupos que se ven ampliamente afectados por esta enfermedad, ya que es causada más comúnmente por el déficit de vitamina B12 que se encuentra únicamente en alimentos de origen animal. Los países en continentes como África y Asia e Iberoamérica suelen ser más propensos a desarrollar este tipo de anemias debido a sus dietas habitualmente vegetarianas. Del mismo modo, las personas de la tercera edad, al presentar un grado mayor de malabsorción, tienen un alto riesgo de desarrollar esta patología. Se estima que aproximadamente entre un 5 y un 15% de los ancianos a nivel mundial presenta una deficiencia de vitamina B12. Agregado a esto, el aumento de la demanda de ácido fólico durante el embarazo representa una situación de riesgo para las mujeres embarazadas, por lo que el suministro de este es indispensable durante el embarazo. Bueno, y ahora vamos a hablar de las causas de esta anemia. Esta se caracteriza por un descenso en los niveles de hemoglobina y a su vez se ve acompañado de la presencia de médula ósea de megaloblastos. La mayoría de las veces esto es causado por un déficit de vitamina B12, causado por la falta del factor intrínseco en las secreciones gástricas. Este es necesario para la buena absorción de la vitamina. La incapacidad de producir el factor intrínseco se puede deber a diversos factores. Una de estas puede ser la presencia de una mutación en el gen GIF localizado en el cromosoma 11, el cual codifica para el factor intrínseco, y otros factores pueden ser la gastroctomía o algún trastorno autoinmune. El déficit de ácido fólico también puede ser un causante de este tipo de anemia, ya que la malabsorción de este es una patología hereditaria congénita, lo que requiere un tratamiento inmediato para evitar complicaciones a largo plazo como retraso mental. El déficit también puede ser causado por medicamentos que alteran la absorción de este. Otros tipos de anemia megaloblástica pueden estar asociados con la diabetes tipo 1, la enfermedad tiroidea o antecedentes familiares con esta enfermedad. Tanto el ácido fólico como la vitamina B12 resultan esenciales para la maduración del núcleo. Los cambios consisten básicamente en células de gran tamaño con núcleos inmaduros y citoplasma con un contenido casi normal de módulo. Bueno, yo voy a hablar sobre la ruta metabólica, que básicamente la anemia megaloblástica está asociada, por así decirlo, con la relación que existe entre el metabolismo de la cobalamina y del folato, y una respuesta para esto sería la trampa del folato. Pero pues yéndonos más a fondo sobre la ruta metabólica de la anemia, básicamente se debe a la síntesis defectuosa del DNA con síntesis de RNA y también de proteínas normales. Estas llevan a cabo la producción de células con una apariencia morfológica particular, ya sea en la sangre o también en la médula ósea, y se les denomina megaloblastos. La alteración está presente en tres líneas celulares de la médula, que vienen siendo los glóbulos rojos, glóbulos blancos
y plaquetas, como también en células no hematopoyéticas con un alto recambio celular como lo es la piel, la mucosa, el epitelio gastrointestinal, entre otros. Aquí la vitamina B12, o también llamada o conocida como cobalamina, tiene una cierta importancia en este trastorno, ya que se desempeña como una coenzima en la síntesis de DNA y también en la maduración celular y pues en síntesis de lípidos neuronales. Pero yéndonos para la fisiopatología de la anemia megaloblástica por déficit de cobalamina, pues como acabo de mencionar, la vitamina B12 actúa como cofactor en diferentes reacciones enzimáticas por medio de dos formas metabólicamente activas, que una es la metilcobalamina y la otra es la adenosylcobalamina. La metilcobalamina es un cofactor esencial en la síntesis de metionina, o también pues, está a partir de la homocisteína. La alteración en la transformación de homocisteína a metionina es responsable de complicaciones neurológicas. Por otra parte está la adenosylcobalamina, que produce un aumento de metilmalonil y pues como consecuencia aumenta la síntesis de ácidos grasos no fisiológicos que se llegan a incorporar a lípidos neuronales, y pues básicamente esto causa también complicaciones neurológicas. Yéndonos a signos y síntomas, algunos síntomas comunes está la debilidad muscular, dificultad para respirar, vértigos, mareos, entumecimiento en manos y pies, problemas estomacales, falta de apetito, piel pálida, pero en la mayoría de los casos los pacientes llegan a ser asintomáticos, ya que el proceso pues es lento y toma un tiempo para que se efectúen compensaciones a nivel cardiopulmonar y también en el interior del eritrocito. Pero si estás muy grave, pues se pueden hacer presentes los síntomas de la anemia, como lo es la pérdida de peso, vómito, diarrea frecuente, y el déficit de folato o vitamina B12 puede causar glositis, ictericia, fiebre y también otros síntomas digestivos. Y a nivel neurológico se pueden ganar defectos en el metabolismo de la mielina, que afecta tanto al encéfalo como a la médula espinal, lo que conlleva a la pérdida de la memoria, alteraciones del comportamiento, percepción consciente del cuerpo y de la vibración. Como ya dije, la vitamina B12 es importante para la producción de energía intracelular y también para la generación de aminoácidos como la metionina, que son importantes para la producción de mielina. El diagnóstico de la anemia megaloblástica se basa en el análisis y la observación de diferentes signos y síntomas, tales como el adelgazamiento, la pérdida de peso, la diarrea, el vómito y el estreñimiento. Principalmente se deben medir los niveles plásmicos y séricos de la vitamina B12 y el folato, y tener en cuenta los niveles del ácido metilmalónico, ya que esta puede enseñar o indicar una deficiencia del B12. El déficit del folato y del B12 puede cursar por glositis, ictericia, fiebre y síntomas digestivos. También es recomendado realizar un hemerograma para identificar si existe algún aumento del volumen corpuscular medio, que pues indica el tamaño de la célula. Bueno, y el manejo de la anemia megaloblástica se realiza con una terapia de cobalamina que se debe administrar de manera constante al paciente. Existen isoformas como la cianocobalamina y la hidroxicobalamina que se administran de manera intramuscular. Pero existen ciertas alternativas para personas que no pueden ingerir alimentos por vía oral o que tienen émesis frecuente, y estos son pues el mismo tratamiento, pero se administra por vía oral o parenteral, y pues tiene el mismo efecto, simplemente el periodo es más corto, pero pues tiene la misma eficiencia, y usualmente el duramiento del tratamiento varía de 4 a 6 meses o por tiempo indefinido dependiendo de la severidad de la anemia, y pues la respuesta del tratamiento puede observarse desde la primera semana. El nivel del volumen corpuscular disminuirá.
Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre la parte de la prevención de la anemia megaloblásica. Y pues en cuanto a las mujeres embarazadas, se les sugiere que suplementen su alimentación con ácido fólico o folínico, ya que se ha encontrado que la deficiencia de estos folatos haya sido pues asociada a la prematuridad, al aborto espontáneo, a la eclampsia y algunos defectos del tubo neural. Y en cuanto al tema de los adultos, el consumo diario que deben de tener de folatos es de 400 microgramos. Y también se ha encontrado que hay muchos alimentos en los cuales los folatos son muy abundantes. Varios de estos son las espinacas, los guisantes, los aguacates, las naranjas, las almendras, las nueces, etcétera. La lista es bastante larga, pero esto es un gran resumen. Y pues bueno, tenemos ciertos factores que pueden llegar a inactivar a estos folatos y es la oxidación, el calor de la cocción y la luz ultravioleta. En cuanto al tema del calor de la cocción, al ser una vitamina hidrosoluble, la cocción puede llegar a causar que los folatos pasen al agua y se causen estas pérdidas. Y por esto se llega a sugerir la ingesta de estos de manera fresca y cruda.